31 de marzo de 1988. Una familia de 3 personas desaparece completamente en el monte Everest después de ignorar una señal que advertía «peligro, no avances». Fernando con su casaco naranja, Susana con su casaco rosa y su hija Rebeca con una jaqueta azul vibrante se adentraron en la zona más mortal de la montaña más peligrosa del mundo. Las búsquedas más exhaustivas de la historia fracasaron. Los expertos se rindieron. Durante 28 años, el destino de los Mendoza fue el misterio sin resolver más perturbador del montañismo extremo, hasta que en 2016, a exactamente 5.350 metros de altura, un drone de exploración científica captó algo que nadie esperaba encontrar. En las profundidades de una grieta glacial, una imagen que helaría la sangre de cualquiera. Una figura perfectamente conservada, colgando en posición invertida, vistiendo los colores exactos que la familia llevaba el día de su desaparición. Lo que reveló esta descoberta no solo resolvió uno de los casos más enigmáticos del Everest, sino que expuso una verdad tan impactante sobre lo que realmente ocurrió esa fatídica noche que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los peligros ocultos de esta montaña asesina. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. El 15 de marzo de 1988, una familia de San Diego, California, emprendió lo que sería su último viaje juntos. Fernando Mendoza, ingeniero de 42 años, su esposa Susana de 38 y su hija adolescente Rebeca de 16 eran conocidos en la comunidad montañista por su pasión compartida por la escalada. Durante años habían conquistado las montañas más desafiantes de América del Norte, desde el Monte Whitney hasta el Denali en Alaska. La familia Mendoza había planificado meticulosamente su expedición al Monte Everest durante 2 años. Fernando, con su característico casaco naranja que había usado en docenas de ascensos, había estudiado cada ruta posible. Susana, siempre elegante incluso en las montañas con su casaco rosa distintivo, había coordinado todos los permisos necesarios. Rebeca, la más joven del grupo pero también la más intrépida, lucía orgullosa su nueva jaqueta azul vibrante, un regalo de cumpleaños para esta expedición especial. El 20 de marzo, 5 días después de llegar a Nepal, la familia inició su ascenso desde el campo base. Los registros oficiales muestran que habían obtenido todos los permisos requeridos y contaban con guías experimentados. Sin embargo, algo cambió en su plan original durante la primera semana de escalada. Los últimos reportes oficiales sitúan a la familia Mendoza en el campo 2, a aproximadamente 6.400 metros de altitud, el 28 de marzo. Según testigos, Fernando había expresado su frustración por las condiciones climáticas adversas y los retrasos constantes en la ruta principal. Susana había manifestado su preocupación por continuar con el ascenso, pero su amor por la aventura familiar prevalecía sobre sus miedos. El 30 de marzo de 1988, los Mendoza tomaron una decisión que cambiaría su destino para siempre. Abandonaron la ruta oficial y decidieron tomar un sendero alternativo, más directo, pero significativamente más peligroso, hacia la cumbre del Everest. La madrugada del 31 de marzo de 1988 marcó el inicio de una tragedia que permanecería oculta durante décadas. Los Mendoza se dirigieron hacia una zona restringida del Monte Everest, conocida por los sherpas locales como la Garganta del Diablo. Esta área, situada a 5.350 metros de altitud, había sido declarada zona prohibida debido a su extrema inestabilidad geológica. Una placa de advertencia, colocada por expediciones anteriores y autoridades nepalíes, marcaba claramente la entrada a esta traicionera sección de la montaña. Las letras grabadas en metal oxidado advertían en 3 idiomas: peligro, no avances. La señal había sido instalada después de que varios escaladores perdieran la vida en esa zona durante la década de 1970. Fernando Mendoza, según los registros encontrados años después en su diario personal, había identificado esta ruta como un atajo potencial hacia la cumbre. Su experiencia en montañas americanas le había dado una confianza quizás excesiva en sus habilidades. En sus notas,
describía la ruta oficial como demasiado comercial y lenta, expresando su deseo de encontrar un camino más auténtico y desafiante. Los testigos del último campamento recuerdan haber visto a la familia partir antes del amanecer. Fernando llevaba su mochila naranja a juego con su casaco, mientras Susana verificaba meticulosamente su equipo de seguridad. Rebeca, con su energía característica, había ayudado a sus padres a cargar las provisiones adicionales necesarias para la ruta no oficial. La decisión de ignorar la advertencia no fue tomada a la ligera. Los Mendoza habían debatido durante horas sobre los riesgos y beneficios de esta ruta alternativa. Sin embargo, su experiencia previa y su confianza mutua los llevaron a creer que podían superar cualquier obstáculo que la montaña les presentara. Los días siguientes a la partida de los Mendoza se caracterizaron por un silencio inquietante. El 2 de abril, cuando la familia debería haber regresado al campo base, según su itinerario original, no había señales de su presencia. Los guías sherpas, conocedores de la montaña desde generaciones, comenzaron a expresar su preocupación. Las condiciones climáticas durante esos días habían sido particularmente adversas. Los vientos huracanados y las nevadas intensas habían obligado a suspender múltiples operaciones de rescate en otras partes de la montaña. La temperatura había descendido a 40 grados Celsius, convirtiendo cualquier exposición prolongada en una sentencia de muerte. El 5 de abril se organizó la primera expedición de búsqueda oficial. Un equipo de rescate compuesto por sherpas experimentados y montañistas internacionales se dirigió hacia la zona donde los Mendoza habían sido vistos por última vez. Sin embargo, las condiciones meteorológicas extremas limitaron severamente las operaciones de búsqueda. Los rescatistas lograron llegar hasta la placa de advertencia que marcaba la entrada a la zona prohibida. Allí encontraron evidencias de que alguien había pasado recientemente, huellas parcialmente cubiertas por la nieve y algunos restos de comida energética. Estos hallazgos confirmaron que los Mendoza habían ingresado efectivamente en la zona peligrosa. Durante los siguientes 10 días, se realizaron múltiples intentos de penetrar más profundamente en la zona prohibida. Los equipos de rescate enfrentaron condiciones extremas, incluyendo grietas ocultas, avalanchas menores y vientos que superaban los 100 kilómetros por hora. A pesar de sus esfuerzos heroicos, no lograron encontrar rastro alguno de la familia californiana. La búsqueda oficial de la familia Mendoza se extendió durante 3 semanas completas, convirtiéndose en una de las operaciones de rescate más extensas en la historia del Monte Everest hasta ese momento. Más de 50 personas, incluyendo montañistas profesionales, sherpas locales y oficiales del gobierno nepalí, participaron en los esfuerzos de localización. Los equipos de búsqueda emplearon técnicas avanzadas para la época, incluyendo binoculares de alta potencia, bengalas de señalización y sistemas de comunicación por radio. Sin embargo, la tecnología de 1988 era limitada comparada con los estándares modernos. No existían drones, GPS portátiles ni sistemas de rastreo satelital disponibles para operaciones civiles. El 20 de abril, después de semanas de búsqueda intensiva, las autoridades nepalíes tomaron la difícil decisión de suspender oficialmente las operaciones de rescate. Las condiciones climáticas continuaban siendo prohibitivas y varios miembros del equipo de búsqueda habían sufrido lesiones menores debido a la exposición extrema. Los familiares de los Mendoza en San Diego, liderados por el hermano mayor de Fernando, Miguel Mendoza, no aceptaron fácilmente esta decisión. Miguel, también montañista experimentado, viajó a Nepal para organizar búsquedas privadas adicionales. Durante el mes de mayo, patrocinó 2 expediciones más, pero ninguna logró penetrar significativamente en la zona prohibida. La comunidad montañista internacional también se movilizó. Escaladores de renombre mundial ofrecieron sus servicios voluntariamente y se estableció un fondo para financiar operaciones de búsqueda extendidas. Sin embargo, la realidad brutal de la montaña prevaleció sobre los esfuerzos humanos, y gradualmente, la esperanza de encontrar a la familia con vida se desvaneció. Con el paso de los meses, el caso de la familia Mendoza desaparecida se convirtió en uno de los misterios más inquietantes en la historia del montañismo.
Las teorías sobre su destino proliferaron tanto en círculos oficiales como entre la comunidad de escaladores internacionales. La primera teoría, y la más ampliamente aceptada, sugería que los Mendoza habían sido víctimas de una avalancha repentina. La zona prohibida era conocida por sus frecuentes deslizamientos de nieve y las condiciones climáticas durante su ascenso habían sido particularmente propicias para este tipo de desastres naturales. Una segunda hipótesis proponía que la familia había caído en una grieta glacial oculta. Estas formaciones, comunes en las altitudes elevadas del Everest, podían ser invisibles bajo capas de nieve fresca y representaban trampas mortales para los escaladores desprevenidos. La tercera teoría, menos popular pero persistente, sugería que los Mendoza habían logrado sobrevivir inicialmente, pero habían quedado atrapados en alguna caverna o refugio natural, donde eventualmente sucumbieron a la exposición y la falta de provisiones. Los investigadores oficiales, liderados por el capitán Pemba Sherpa del Departamento de Rescate de Montaña de Nepal, compilaron un informe detallado sobre el caso. El documento de 200 páginas incluía testimonios de testigos, análisis meteorológicos y mapas detallados de la zona de búsqueda. Sin embargo, a pesar de toda la documentación y análisis, el destino exacto de Fernando, Susana y Rebeca Mendoza permanecía como un enigma. Sus cuerpos nunca fueron encontrados y no se recuperaron piezas significativas de su equipo de escalada. La montaña había guardado celosamente su secreto. Durante las décadas siguientes, el caso de los Mendoza gradualmente se desvaneció de la memoria pública. La familia en San Diego mantuvo viva su esperanza durante años, pero eventualmente tuvieron que aceptar la realidad de su pérdida. Se celebró un servicio memorial en 1990, 2 años después de la desaparición. El Monte Everest continuó cobrando vidas de escaladores ambiciosos año tras año. Nuevas tragedias capturaron la atención de los medios, y el misterio de la familia californiana se convirtió en una nota al pie en la historia del montañismo extremo. Miguel Mendoza, hermano de Fernando, dedicó los siguientes años a documentar la historia familiar y a mantener viva la memoria de su hermano, cuñada y sobrina. Estableció una pequeña fundación que otorgaba becas a jóvenes montañistas prometedores, asegurándose de que siempre enfatizaran la importancia de la seguridad en las expediciones. En 1998, 10 años después de la desaparición, Miguel organizó una expedición conmemorativa al Monte Everest. Aunque no tenía como objetivo primario la búsqueda de los restos familiares, el equipo recorrió algunas de las rutas menos exploradas en la zona general donde habían desaparecido los Mendoza. Los archivos oficiales del gobierno nepalí clasificaron el caso como desaparecidos presuntos fallecidos en 1995. Los documentos fueron trasladados a los archivos históricos, donde permanecieron prácticamente intocados durante décadas. La zona prohibida donde los Mendoza habían ingresado continuó siendo extremadamente peligrosa. Varios escaladores intentaron explorarla durante los años siguientes, pero las condiciones geológicas inestables y los riesgos climáticos disuadieron a la mayoría de los aventureros más experimentados. El año 2016 marcó un punto de inflexión en las técnicas de exploración y búsqueda en montañas extremas. Los avances tecnológicos, particularmente en el campo de los drones y la fotografía satelital, habían revolucionado las capacidades de exploración en terrenos previamente inaccesibles. Dr. James Patterson, un glaciólogo de la Universidad de Colorado especializado en formaciones de hielo del Himalaya, había estado estudiando los efectos del cambio climático en el Monte Everest durante varios años. Su equipo utilizaba drones de alta tecnología equipados con cámaras térmicas y sistemas de mapeo tridimensional para documentar los cambios en la estructura glacial de la montaña. En abril de 2016, durante una expedición de investigación científica, el equipo de Patterson desplegó un dron especializado para explorar áreas previamente inaccesibles del Everest. El dispositivo, capaz de operar en condiciones extremas de frío y viento, estaba equipado con tecnología de vanguardia para la captura de imágenes de alta resolución. La zona prohibida donde los Mendoza habían desaparecido se había convertido en un punto de interés particular para los glaciólogos.
Los cambios climáticos durante las décadas anteriores habían alterado significativamente la estructura del hielo en esa área, creando nuevas formaciones y exponiendo terrenos previamente ocultos. Patterson había revisado los archivos históricos de desapariciones en el Everest como parte de su investigación sobre los riesgos geológicos de la montaña. El caso de los Mendoza había capturado su atención debido a la ubicación específica de su desaparición y las condiciones únicas de la zona prohibida. El 15 de abril de 2016, el equipo programó una misión de exploración exhaustiva de la zona usando su drone más avanzado. La misión tenía como objetivo mapear las grietas glaciales y documentar los cambios estructurales ocurridos durante los últimos 28 años. A las 10:30 de la mañana del 15 de abril de 2016, el drone del Dr. Patterson comenzó su vuelo de exploración sobre la zona prohibida del Monte Everest. Las condiciones climáticas eran óptimas, con vientos moderados y visibilidad excelente, factores cruciales para una misión de esta naturaleza. El dispositivo voló sistemáticamente sobre el terreno accidentado, capturando imágenes detalladas de las formaciones glaciales. La superficie mostraba un paisaje dramático de hielo blanco, atravesado por numerosas grietas profundas e irregulares, algunas de las cuales parecían haberse formado recientemente debido a los cambios climáticos. A las 11:45, mientras el dron exploraba una sección particularmente agrietada del glaciar a exactamente 5.350 metros de altitud, la cámara captó algo extraordinario. En una de las grietas más profundas, parcialmente visible debido al ángulo de la luz solar, se distinguía claramente una forma humana en posición invertida. La imagen, capturada con resolución ultra alta, mostraba lo que parecía ser una persona atrapada en posición de cabeza hacia abajo en el medio de una de las grietas glaciales. Los colores distintivos de la ropa de montaña eran claramente visibles incluso después de décadas de exposición a los elementos extremos. Dr. Patterson y su equipo inicialmente creyeron que habían encontrado a una víctima reciente del Everest. Sin embargo, cuando examinaron más detenidamente las imágenes y las compararon con los registros históricos de desapariciones, comenzaron a sospechar que habían hecho un descubrimiento mucho más significativo. La coordinación de colores de la ropa visible en las imágenes coincidía exactamente con las descripciones históricas de la familia Mendoza: un casaco naranja, uno rosa y una jaqueta azul vibrante. Los diseños puffer característicos de la década de 1980 también eran claramente distinguibles en las fotografías de alta resolución. La confirmación de que el descubrimiento correspondía efectivamente a la familia Mendoza desaparecida requirió semanas de análisis meticuloso. El Dr. Patterson contactó inmediatamente a las autoridades nepalíes y a los familiares supervivientes en San Diego para reportar el hallazgo extraordinario. Miguel Mendoza, ahora de 73 años, recibió la llamada que había esperado durante 28 años. Las imágenes del dron fueron compartidas con él y otros miembros de la familia, quienes confirmaron que la ropa visible en las fotografías coincidía exactamente con lo que Fernando, Susana y Rebeca habían llevado durante su última expedición. La investigación forense, dirigida por especialistas en desastres de montaña, reveló la secuencia exacta de eventos que había llevado a la tragedia. Los registros sísmicos históricos mostraron que el 31 de marzo de 1988, el mismo día que los Mendoza habían ingresado en la zona prohibida, había ocurrido un terremoto de magnitud 6.2 en la región del Himalaya. El terremoto, aunque no había sido particularmente destructivo en las zonas pobladas, había causado fracturas masivas en las formaciones glaciales del Monte Everest. La zona prohibida, ya geológicamente inestable, había experimentado la apertura repentina de grietas profundas que habían permanecido ocultas bajo la nieve fresca. Los análisis posteriores determinaron que la familia Mendoza había caído simultáneamente en estas grietas durante el terremoto. La posición de los cuerpos, preservados por el frío extremo, indicaba que habían intentado ayudarse mutuamente durante la caída, pero las profundidades de las grietas habían hecho imposible cualquier intento de escape. La preservación excepcional de los cuerpos
y el equipo se debía a las condiciones únicas de la zona: temperaturas constantemente bajo cero, ausencia de oxígeno y protección contra los elementos debido a la profundidad de las grietas glaciales. El descubrimiento de la familia Mendoza después de 28 años tuvo un impacto profundo, tanto en la comunidad montañista internacional como en las familias afectadas. La operación de recuperación de los cuerpos, realizada en mayo de 2016, fue una de las más complejas jamás ejecutadas en el Monte Everest. Miguel Mendoza, acompañado por sus hijos y nietos, viajó a Nepal para participar en la ceremonia de repatriación. Después de décadas de incertidumbre, la familia finalmente pudo obtener el cierre emocional que habían buscado durante tanto tiempo. Los cuerpos fueron trasladados a San Diego, donde se realizó un funeral apropiado en junio de 2016. El caso de los Mendoza llevó a cambios significativos en los protocolos de seguridad del Monte Everest. Las autoridades nepalíes implementaron sistemas de rastreo GPS obligatorios para todos los escaladores y establecieron zonas de exclusión más estrictas en áreas geológicamente inestables. La fundación establecida por Miguel Mendoza en memoria de su familia expandió sus operaciones para incluir programas de educación sobre seguridad en montañismo. La historia de Fernando, Susana y Rebeca se convirtió en un caso de estudio utilizado para enseñar a futuros escaladores sobre los riesgos de ignorar las advertencias de seguridad. Dr. Patterson publicó sus hallazgos en el Journal of Glaciology, donde el caso de los Mendoza sirvió como evidencia del impacto de los cambios climáticos en las formaciones glaciales del Himalaya. Su trabajo contribuyó a una mejor comprensión de los riesgos geológicos en montañas extremas. El legado de la familia Mendoza trasciende la tragedia de su desaparición. Su historia sirve como recordatorio de que incluso los montañistas más experimentados deben respetar las advertencias de seguridad y las fuerzas implacables de la naturaleza. La búsqueda de aventura, aunque noble, nunca debe comprometer la prudencia y el respeto por los límites naturales que nos protegen de los peligros ocultos de nuestro mundo. 3 meses después del descubrimiento, cuando los análisis forenses estaban casi completados, el Dr. Patterson recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de esta historia extraordinaria. Los especialistas en medicina forense que habían examinado los restos de la familia Mendoza habían encontrado algo inquietante en el cuerpo de Fernando que no coincidía con las teorías iniciales sobre su muerte. Los tejidos preservados por el frío extremo revelaron evidencias de trauma que no podían explicarse únicamente por la caída en las grietas glaciales. Las fracturas en el cráneo de Fernando mostraban patrones inconsistentes con un accidente, mientras que las posiciones de los 3 cuerpos sugerían que habían intentado protegerse de algo más que el colapso del terreno. María Delgado, una investigadora forense especializada en casos de montaña, fue asignada para examinar estas anomalías. Durante semanas, estudió meticulosamente cada detalle de los restos y del equipo recuperado. Lo que descubrió la llevó a cuestionar toda la narrativa construida alrededor del terremoto como única causa de la tragedia. En el equipo de escalada de Susana, María encontró un diario personal que había permanecido parcialmente legible debido a su ubicación protegida dentro de una bolsa impermeable. Las últimas entradas, escritas con letra temblorosa, describían encuentros extraños con otros escaladores en la zona prohibida durante los días previos a su desaparición. Las anotaciones mencionaban repetidamente a un grupo de montañistas que habían establecido un campamento ilegal en la zona, aparentemente involucrados en actividades que Susana describía como sospechosas y peligrosas. La última entrada, fechada el 30 de marzo de 1988, expresaba el temor creciente de la familia y su decisión de abandonar la zona inmediatamente. El análisis de estas nuevas evidencias sugería que la familia Mendoza había sido testigo de algo que no debían haber visto y que su presencia en la zona prohibida había sido percibida como una amenaza por otros individuos con motivos oscuros para estar allí. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.